Durán, coordinadora del programa de videoconferencias. Los invito a participar del programa del día de hoy, Contacto UNED. Costa Rica Bicentenaria, retos y desafíos, donde realizaremos un análisis desde la perspectiva académica sobre movimientos sociales y otros sectores. Quédese en Contacto UNED, quédese en casa. Bienvenidos a Contacto UNED, una iniciativa del programa de videoconferencia, apostando a democratizar la comunicación, a generar reflexión, diálogo crítico. Olma Bolaños, de la Escuela de Ciencias de la Educación, y nos sumamos a este gran equipo de trabajo en esta iniciativa desde la UNED. En el camino a celebrar el bicentenario de la independencia de Costa Rica y de la región, queremos reflexionar sobre las conquistas y desafíos de la sociedad costarricense desde la visión de diferentes actores sociales. Nos interesa que todos ustedes participen de manera crítica a través del chat del canal de YouTube y del Facebook en la transmisión en vivo que hacemos el día de hoy. ¿Cuáles logros creen ustedes que son necesarios fortalecer ante la cercanía de esos 200 años de vida independiente? ¿Somos realmente un país soberano e independiente? Extendemos la invitación a esa reflexión. Además de sus comentarios y preguntas, podrá participar en el sorteo de un libro del sello UNED que estamos mostrando acá en nuestro set. Los invitamos a que comparta la transmisión y escriba un comentario o pregunta: quiero un libro del sello de la editorial de la Universidad Estatal a Distancia. Y quédese hasta el final del programa. Al cierre de la transmisión haremos el anuncio de las dos personas favorecidas, quienes compartieron la invitación y comentaron el programa. Les recordamos que también pueden adquirir los libros de la editorial de la UNED visitando el sitio virtual de la librería de la Universidad Estatal a Distancia. Para iniciar, la cercanía del Bicentenario nos plantea una Costa Rica polarizada, con un ataque a las instituciones públicas y el fantasma de la venta de activos. Un retroceso en los derechos laborales en todos los sectores, sobre todo en los sectores de la empresa privada, en las grandes piñeras, por ejemplo. Un ataque permanente hacia los pueblos indígenas de nuestro país, y donde sigue impune el caso del líder indígena Sergio Rojas. Un descontento de otros sectores, por ejemplo el sector cultura, frente a las medidas insuficientes del actual gobierno. Además, durante este año, cada mes hemos tenido que lamentar un nuevo femicidio, prácticamente cada 27 días. Nuestro país vive una realidad muy compleja. Sumado a todo esto, un escenario internacional marcado por movilizaciones populares, estudiantiles, producto de la profunda crisis económica que vive el mundo. Y hoy en Costa Rica, con movilizaciones contradictorias contra los impuestos y un cuestionamiento a las instituciones claves del estado de bienestar en Costa Rica. Sobre estos temas conversaremos hoy y haremos un especial énfasis a la situación económica y fiscal del país y las propuestas que está llevando a cabo el gobierno. Todo esto desde la mirada de nuestras invitadas el día de hoy. Contamos con la grata presencia en el set principal, y a quien damos la bienvenida, a doña Montserrat Ruiz Guevara, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Economía Social Solidaria, administradora de empresas con especialidad en responsabilidad social y vinculada al sector cooperativo y de empresas asociativas. También es asesora en diversos temas en políticas de protección social, sostenibilidad socioambiental, ética, acciones afirmativas, incluyendo equidad de género. Bienvenida, Montserrat. Muchísimas gracias. También tenemos vía Zoom y le damos la cordial bienvenida a doña Ana Rosa Ruiz, académica del Instituto Tecnológico de Costa Rica, economista con un histórico trabajo con pueblos indígenas y acceso a la educación superior pública para esta población. Defensoras de los derechos de las mujeres, organizadas en diferentes agrupaciones como el Grupo Economía Pluralista y Mujeres en Acción. Bienvenida, doña Ana Rosa, con quien vamos a dialogar, con ambas vamos a dialogar el día de hoy y van a enriquecer esa perspectiva del camino de Costa Rica hacia la Costa Rica bicentenaria. Bienvenida, doña Ana Rosa. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Tendremos también la inserción de un líder indígena, de un artista y un líder ecologista que presentaremos durante el programa, que van a permitir generar esa reflexión y ese diálogo durante este programa de Contacto UNED. Vámonos con el primer bloque de Contacto UNED.
Empezamos. Para reflexionar de dónde venimos y para entender dónde estamos y hacia dónde podría transitar la sociedad costarricense, es importante que partamos de hacer un balance de esas conquistas logradas en ese transitar desde la vida independiente, tratando de generalizar, para trazar los retos que tiene la sociedad costarricense. Empecemos con esa primera gran pregunta. ¿Cuáles son esas conquistas sociales de los diferentes sectores que integran la sociedad costarricense que han beneficiado el modelo sociopolítico y de convivencia de nuestro país? Vamos a iniciar con Montserrat. Montserrat, de manera general, ¿cuáles son esas conquistas que podemos destacar en el ámbito social costarricense? Te escuchamos. Bueno, es importante primero agradecer a la UNED por poner estos espacios que son realmente de incidencia en un momento y en una coyuntura necesaria de poder entender en qué está pasando, qué estamos viviendo, más hoy, por ejemplo, que hubo una protesta a nivel social y que, bueno, termina siendo parte también de este gran tejido que ha solventado un país democrático y un país con un Estado social de derecho fortalecido. Sin duda, la Costa Rica del Bicentenario pasa por toda una línea histórica interesante, desde una guerra civil hasta el posicionamiento de las garantías sociales, que se ve en una negociación y en una triangulación de un Estado con la Iglesia y con movimientos sociales, donde pues llega ya a poderse posicionar lo que hoy nosotros hemos tenido pues tan ventajosamente en un país enriquecido. Vemos también un posicionamiento en leyes en manera o en medida hacia la mujer, donde la mujer ha estado en los últimos 50 años posicionándose no solo en ámbitos laborales, sino también siendo partícipes en elementos políticos, fortaleciendo también la política pública del país. Hemos visto también reflejados diferentes derechos en materia de indígenas que todavía les quedamos debiendo muchísimo. Ahí hay un tema importante y bueno, ahora vamos a escuchar a los compañeros que bueno, y la semana pasada pues vivimos también un acontecimiento un poco... ¿cómo podemos decirlo? Áspero, desagradable. Y bueno, hoy más que nunca, pues Costa Rica está en la responsabilidad de poder defender los derechos humanos que tanto le ha costado a diferentes padres y madres de la patria y que no podemos irnos a retrocesos. Por eso es importante el espacio. Gracias, Montserrat, que nos toca, en términos generales, tres grandes aspectos, ¿verdad? Uno de lo que son medidas y normas de esas grandes conquistas de la década de los 40, las garantías sociales. También los avances en términos generales en materia de legislación, en apuesta por la equidad de género, y nos señala un cuestionamiento en materia de esa deuda con los pueblos indígenas. Aparte de esto que nos toca, Montserrat, ¿qué podemos decir que son esas conquistas sociales, Ana Rosa, que en nuestro país es importante destacar para llegar al momento actual en que vivimos? La escuchamos. Muchas gracias, Olman, y un saludo a Montserrat. Un placer estar compartiendo este espacio con ella e igual que ella, agradecer a la UNED, a ustedes por promover este tipo de espacios tan importantes de reflexión y análisis. Yo diría que las conquistas tenemos que verlas en términos sociales, ambientales, culturales y económicos. En lo social, definitivamente, es un país cuya salud, acceso a los servicios básicos, una educación gratuita, primaria, secundaria y una universidad pública, entre otros aspectos sociales fundamentales. En términos ambientales, una cobertura forestal, una protección de parques, un carbono neutral y muchísimas otras cosas que podemos señalar en el aspecto ambiental. Cultura, una gran diversidad. Este país tiene una gran diversidad de cultura y se han generado mecanismos para proteger sus derechos que faltan, sí, y los vamos a ver ahora. En términos económicos, una gran diversidad. Tenemos que reconocer que Costa Rica tiene diferentes formas económicas, productivas, que nos han generado entre todos estos cuatro elementos, algo muy importante que fundamenta el Estado social de bienestar, y es que ha promovido una distribución de la riqueza, y eso es lo que en estos momentos está siendo amenazado. Pero esto se ha mantenido hasta la fecha, porque detrás hay movimientos sociales, movimientos que han mantenido siempre
porque esto no podemos decir que son proyectos políticos. Estamos hablando de que concepción de Estado es porque hemos tenido una ciudadanía participativa, muy, muy comprometida, y eso lo vamos a ver cómo en las décadas ha habido esa participación fundamental. Muchas gracias, Ana Rosa, que nos aporta otros aspectos esenciales del tema ambiental, un tema que es contradictorio, ¿verdad? Con el crecimiento de la expansión piñera nos pone a nosotros en debate un tema actual, y ese tema de la participación y la construcción democrática que es importante, que hoy se está cuestionando, ¿verdad? Y se está polarizando el país. Después de esta retrospectiva general que nos hacen ambas, donde hacemos un recorrido de esas conquistas claves que ha tenido nuestro país, pensemos en los desafíos actuales, en esas deudas históricas que tiene nuestro país en este momento. Montserrat, caigamos al presente. ¿Cuáles son esos desafíos, esas áreas claves que son desafíos que tiene nuestro país actualmente? Bueno, y muchísimas gracias. Sumado a lo que decía mi querida Ana Rosa, que le mando un abrazo también enorme. En efecto, las tres dimensiones en que Costa Rica ha fundado este Estado Social de Derecho, en su dimensión económica, ambiental, social, y donde pues también vemos un fortalecimiento de tejidos sociales por medio de organizaciones de economía social, como son cooperativas y demás, que han podido hoy solventar una crisis y este shock pandémico, donde están sosteniendo a miles de personas en los territorios fuera del GAM. Nosotros tendríamos que analizar que uno de los mayores retos es no retroceder a estas grandes conquistas sociales, o sea, no podríamos, no deberíamos permitirlo. Estamos, y lo decía Olman ahora al inicio, lo decías, el tema de la polarización que hemos tenido en los últimos 15 años, que se ven también reflejados en luchas electorales muy pesadas, donde prácticamente el país se ha dividido por agendas muy particulares, y que en efecto en esas agendas particulares hoy viene a incidir esta pandemia, que nos viene también a aflorar las múltiples debilidades que estábamos teniendo, que no necesariamente pues las estábamos evidenciando prepandemia. Nosotras diríamos que deberíamos hoy estar sosteniendo lo que tanto le ha costado a los movimientos sociales de este país. ¿Eso qué quiere decir? No es que tampoco vamos a ir en contra de un empresariado, mucho menos, un empresariado que también ha fortalecido el gran parque de comercialización de Costa Rica, pero sí el no poder hoy generar toda una evidencia de aquellas acciones afirmativas que en su momento pues, nos han hecho el poder sostener también en materia de salud a la COVID-19, por ejemplo. Y que creo que eso quedó evidenciado desde el primer momento en que sale el decreto de salud. La educación, el fortalecimiento hoy de la educación, más que nunca es indispensable. Tenemos una brecha educativa hoy ligada al tema tecnológico, donde tenemos más de 200,000 niños sin un dispositivo tecnológico, por ejemplo. En un siglo XXI donde deberíamos ya tenerlo o darlo por sentado de que todos deberíamos tener un proceso de educación en una virtualidad, y donde hoy los más vulnerables deberían ser parte de ese estandarte de seguirlo defendiendo, porque eso también es parte de nuestras conquistas sociales, nuestras clases más vulnerables y el interés de poder solventar las necesidades, de ahí nuestros programas sociales, que eso también es un gran logro. Tres ideas claves que nos aporta Montserrat acá, ¿verdad? Uno, preservar esas conquistas, ¿verdad? ¿Cómo las fortalecemos? Lo segundo, combatir lo que se ha evidenciado previo a la pandemia y durante la pandemia, ¿verdad? Esas desigualdades que la pandemia viene a exponer en términos de salud, en acceso a la educación, ¿verdad? Tenemos que ver cómo atacamos esos desafíos que una Costa Rica que se va a prolongar esa crisis, ¿verdad? Vamos a tener una crisis en unos años, y cómo la vamos a enfrentar. Esos son desafíos actuales que nos plantea Montserrat en este momento histórico en nuestro país. Ana Rosa, ¿qué agregaría usted como desafíos y conflictos de primer orden en este momento para Costa Rica? Más allá de lo que nos está señalando Montserrat. Primero recordemos un aspecto. Los desafíos que estamos enfrentando en estos momentos vienen y se arrastran históricamente. Y voy a dar tres ejemplos. Uno
es en los 80 cuando aparecen los planes de ajuste estructural. Recordemos que eran planes para desmantelar los estados, es decir, para reducir al mínimo los estados. Y eso en América Latina caló mucho. Pero en Costa Rica pudimos sostener todavía toda la parte social y estratégica y monetaria de parte del Estado. Un segundo ejemplo, cuando se planteó todo un fortalecimiento de todo el modelo de privatización y que tuvimos que salir a la calle para defender el ICE, porque era un plan para la privatización. Y después, ¿cuántas huelgas hemos tenido para mantener las condiciones mínimas del trabajo y de los derechos laborales? Solamente pongo estos 3 ejemplos porque ahora lo que estamos enfrentando es porque han sido parte de una estrategia de los sectores poderosos económicos de este país y aliados con partidos políticos, con alianzas políticas, en donde lo que han querido es llegar a un modelo de Estado muy debilitado, porque ahora todo lo que son los aspectos que acabamos de hablar de educación, que los mencionaba Montserrat en términos claves, en términos de recurso ambiental, lo que es el aspecto de las diferentes formas económicas, vean que es una mercancía, y es una mercancía, es decir, es algo que grandes capitales, no solamente nacionales, sino internacionales, están interesados en apropiarse. Y esto lo vemos aún acrecentado bajo una coyuntura de pandemia. Una coyuntura en donde el aspecto social debe ser lo fundamental, es decir, cómo protegemos la población. Y no obstante, estamos hablando de un plan fiscal cuando el ámbito de discusión debe ser cómo protegemos las vidas y en función de eso, cuáles van a ser las acciones económicas que vamos a estar fundamentando. Pero en estos momentos la discusión más bien es al contrario. Es decir, lo monetario, lo globalizante viene a ser como lo más importante. Es decir, cómo proteger una zona franca, cómo proteger al país de la comercialización internacional, cuando en estos momentos la discusión debe girar en torno a la vida de las personas. Muchas gracias, Ana Rosa, por ese mensaje tan contundente, ¿verdad? Porque estamos en un debate. O se salva la economía o se salva a las personas. ¿Cuál debe ser el eje de discusión y la preocupación de las políticas de gobierno? ¿Dónde debemos estar dialogando todos los sectores sociales? La prioridad son las personas. Ahí asumimos una posición. Ahora vamos a ver esas propuestas también más adelante. Gracias a ambas en este barrido que hicimos rápido sobre conquistas y desafíos actuales. Nos vamos ahora a nuestro segundo bloque, donde recuperamos las voces de diversos actores que reflexionan sus conquistas, desafíos y plantean algunas soluciones. Vamos a iniciar con la mirada de un joven líder indígena, Jorge Morales Elizondo, del Movimiento Indígena Universitario. Vamos con nuestro segundo bloque e iniciamos directamente con el video. Adelante, compañeros. La independencia de Costa Rica no necesariamente significó la libertad para nosotros como pueblos indígenas, pues las relaciones de dominación se continúan dando hoy en día y el Estado continúa invisibilizando y excluyendo a los pueblos indígenas. Y pese a que el Estado ha reconocido una serie de mecanismos jurídicos que garantizan los derechos de los pueblos indígenas, estos mecanismos no se aplican y por lo tanto nuestros derechos siguen siendo vulnerados. Señalo que es más bien gracias a la movilización valiente de los indígenas a través de diferentes momentos históricos que se han alcanzado una serie de conquistas en respecto al reconocimiento de derechos. Por ejemplo, el pueblo Nove, quien tuvo que movilizarse en los años 90 para ser reconocidos como ciudadanos, para que los Nove se les dieran la cédula, y actualmente reconozco la valiente movilización de hermanos indígenas en todo el país para recuperar territorios que les habían sido usurpados.
Ahora bien, dentro de estos procesos también se han visto acciones sumamente violentas, como es, por ejemplo, el asesinato de 2 líderes indígenas, uno en Térraba y otro en Salitre, acciones violentas contra los recuperadores y cómo el Estado también se ha visto inoperante y no ha logrado alcanzar soluciones a dichos conflictos, generando de este modo un clima de impunidad donde las personas agresoras no son encarceladas. El reconocimiento del Estado no debe ser solamente jurídico. Para que un Estado sea realmente plurinacional y multiétnico, debe reconocer las formas de vida, las cosmovisiones de los pueblos indígenas y abrirse al diálogo hacia estas comunidades y a partir de esto inclusive poder generar soluciones a problemáticas que nos afectan a todos como país. Contundente el mensaje de Jorge sobre esas grandes deudas históricas que tiene la sociedad costarricense y el Estado costarricense con nuestros hermanos indígenas, con las diferentes etnias indígenas de nuestro país. Vamos a iniciar con Ana Rosa. Ana Rosa, sabemos que usted ha trabajado hombro a hombro de manera muy cercana con pueblos indígenas. ¿Qué nos puede sumar de manera muy puntual en un minuto de lo que nos ha dicho Jorge? Adelante, Ana Rosa. Una violación a la Constitución política, que es totalmente claro en términos de que nuestro país tiene leyes que hablan de una posesión exclusiva, intransferible, inalienable e imprescriptible. Tenemos desde el 2015 con la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares contra el Estado costarricense, en donde se evidencia toda una gran violación a sus derechos. Hoy precisamente el Consejo del Instituto Tecnológico de Costa Rica está haciendo una manifestación a los tres poderes de Costa Rica, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, porque los tres están fallando en esto. Tenemos que proteger el territorio, porque no puede ser que dentro de una pandemia los estamos vulnerando aún más. Necesitan tener sus territorios, sus viviendas y su vida protegida. Ana Rosa, nos cuenta esta medida que se está tomando desde el TEC, ¿verdad? Esta presión hacia el gobierno y sin lugar a duda sigue habiendo una deuda desde el Estado costarricense para hacer efectivo el cumplimiento de los derechos de la población indígena. Montserrat, usted también ha dialogado con los pueblos indígenas. ¿Qué podríamos comentar también en un minuto sobre propuestas productivas y económicas vinculadas a estas comunidades? Bueno, primero, la revelación de este compañero nos hace un llamado a la reflexión y a la visibilización de los pueblos indígenas. Esa es una deuda pendiente que tenemos nosotros con los pueblos originarios de este país. Hace poco hablábamos con una compañera, Faustina Torres, formamos un grupo dentro de un consejo de mujeres que se instaló en Casa Presidencial y Faustina forma parte. Y el clamor de Faustina es que el Estado las escuche, que los gobiernos las escuchen. Costa Rica es un país diverso, lo decías vos al inicio, culturalmente somos un país diverso. Tenemos una cultura en Limón con todos los afrocostarricenses en materia autóctona de sus culturas y demás, y eso es una deuda también para los indígenas. No hemos valorizado realmente a los pueblos indígenas y parte de las luchas sociales de Costa Rica tampoco han sido con ellos de lado, lo han tenido que hacer solos. Es un tema de derechos humanos, esto es un tema que debe reflejarse y que hoy no los podemos dejar solos, mucho menos en una pandemia. Decía Faustina que ellos tenían sus protocolos, pero porque históricamente las pandemias los han destruido como pueblos. Hoy la COVID para ellos no es algo extraordinario. Ellos tienen ya místicamente, ancestralmente, estos protocolos que activan y accionan y están siendo hoy, bueno, en Sierpe y en otros pueblos originarios están dándose ya ciertos casos y el Estado debería estarlos apoyando.
Entonces ahí es donde quedamos nosotros con una gran deuda hacia ellos y donde deberíamos hoy también estarlos atendiendo. Bueno, este mensaje que nos da Montserrat, a partir de la experiencia, con la vinculación que están teniendo, importante, ¿verdad? El acompañamiento que tenemos que dar desde la ciudadanía y en el cumplimiento de los derechos humanos, en visibilizar las demandas históricas de las comunidades indígenas. Demandas históricas, 500 años después, siguen viviendo en exclusión en nuestro país. Gracias a ambas con esta primera inserción y reflexión sobre esta voz desde las comunidades indígenas. Igual a las personas que nos siguen a través del canal de YouTube, en la dirección que aparece en pantalla, y del Facebook, para que también generen sus preguntas y sus comentarios. Seguimos con nuestro siguiente video, la siguiente voz de otro actor social. Esta vez vamos al ámbito ambiental, donde vamos a contar con el testimonio de Dani Villalobos, joven geógrafo de la Universidad de Costa Rica, líder ecologista, oriundo de Guasimal de Punta Arenas, y ahora presidente de la Federación Costarricense de Conservación del Ambiente, FECON. Lo escuchamos y después vamos a dialogar sobre la visión ambiental. Las principales conquistas del movimiento ecologista en Costa Rica se han dado desde los años 90, cuando se consolidó legislación ambiental y se obtuvieron herramientas para confrontar los procesos de depredación de recursos naturales que el modelo de desarrollo imponía sobre el territorio. Estas herramientas han permitido a muchas comunidades defender sus aguas, sus bosques, sus ríos, sus suelos de procesos de daños ambientales y muchas de estas luchas han salido adelante de forma positiva, aunque no todas, pero a nivel de logros también podemos destacar a escala nacional la importancia de la prohibición de la exploración petrolera a través de una moratoria en el año 2002 y de la prohibición por ley de la minería metálica a cielo abierto desde el año 2010 con las luchas que se impulsaron a nivel nacional. El principal desafío que tenemos en el país es el modelo de desarrollo que propicia la corrupción institucional, la desregulación en temas ambientales y presiona para reactivar actividades como la exploración petrolera y la explotación minera, y da prioridad también a monocultivos sumamente dañinos para el ambiente como la piña, que es la actividad por la que se reconoce el país a nivel internacional en los mercados. Nosotros hemos propuesto que la crisis se tiene que confrontar saliendo a un modelo de sociedad sustentable en la que se priorice la producción agroecológica, la soberanía alimentaria y una economía social y solidaria que nos lleve a tener sociedades libres, más sanas y con uso sustentable de todos los recursos que tenemos en nuestro territorio. Muy bien, hicimos un barrido en esto sobre aquellas conquistas, los problemas que se enfrenta actualmente con respecto al tema ambiental, ¿verdad? Y sobre todo las propuestas, ahí escuchamos varias propuestas. Vamos a empezar con Ana Rosa. Ana Rosa, desde la economía pluralista, ¿qué nos puede comentar también en un minuto de manera muy puntual sobre estas soluciones a estos conflictos ambientales y actividades productivas cercano a celebrar nosotros el Bicentenario, porque tenemos un debate ambiental en nuestro país? La escuchamos, Ana Rosa. Sí, esto con el que cierra el compañero viene a ser fundamental porque es cuál concepción de economía estamos impulsando desde economía pluralista. Y es una economía inclusiva que ve los diferentes actores sociales, y la pregunta es, ¿quiénes en estos momentos están protegiendo el ambiente? Y no solamente en términos de protección, sino también lo que dijo el compañero de soberanía alimentaria. Vean que aquí se liga con el tema anterior, que son las poblaciones indígenas, mujeres rurales, que su visión es cómo sobrevivir la familia, la comunidad, es decir, una lógica de protección comunal, de protección de sus familias, de desarrollo regional local. Pero desgraciadamente la gran amenaza es que en estos momentos se está posicionando una economía de mercado,
una economía, como bien lo decía el compañero, en donde ve estos bosques como un medio de explotación, minería, petróleo. No lo ve como el sustento que nos permite un ambiente más sano. Por el otro lado, ¿por qué excluir a las poblaciones indígenas? Porque son históricamente de las poblaciones que han protegido los bosques. E igual manera, y su concepción, que muchas de ellas lideradas por mujeres, las cuales han también tenido una participación muy invisibilizada. Y vean que a nivel de debate nacional, nada de esto se está hablando. No se está hablando de qué es lo que qué tipo de economía es la que estamos impulsando. Pareciera que nuestra economía está basada en el comercio internacional, está basada en esas explotaciones forestales en donde los árboles parecieran que es un medio de ingreso, y no que los árboles los tenemos que proteger para la sostenibilidad. Y ahí es donde creo que nuestro grupo plantea visiones muy interesantes. Por algo también Montserrat es parte de esta agrupación, porque nuestra visión de economía trasciende. Es una economía inclusiva, viendo a todos los sectores de forma importante, estratégica, y no concentrados en ciertos sectores que los que van a propiciar por su capacidad en capital de apoderarse de grandes riquezas de este país. Gracias, Ana Rosa, por esa reflexión crítica, detallada sobre este tema. Montserrat, igual, ¿qué ofrece la economía social solidaria con respecto al cuidado de la naturaleza rumbo hacia esa Costa Rica bicentenaria? Bueno, la instrumentalización del uso adecuado del ambiente pasa por la economía social solidaria. Y lo decía claramente doña Ana Rosa, hablando de que hoy las mujeres tienen y han sido partícipes de ese cuidado ambiental, que también en Costa Rica, en su cambio de modelo de negocio hace 30 años, se brindaron los recursos naturales para el tema turismo y demás, y poder capitalizar temas de servicio con los cuales pues hoy vemos que pues de ahí tenemos mucho empleo destruido en esa área, y que bueno, están involucrados también siempre grupos vulnerables que están cerca de ciertos parques. Costa Rica ha hecho una gran lucha en materia de conservación ambiental, tanto hídrica. En materia hídrica vemos a la economía social solidaria hoy por medio de las asadas manejando el recurso hídrico y pudiendo sustentar a comunidades donde hay una repartición adecuada de la riqueza. El modelo de economía social solidaria es la alternativa justa y adecuada para poder hoy lograr, no solo en materia social, sino fiscal, un desarrollo territorial que se va a necesitar. Y esto se da también y pasa por lo que hablábamos al inicio, por este gran parque empresarial, donde conjugan no solo pymes, inversión extranjera, sino economía social solidaria por medio de cooperativas y asociaciones fuertes de este país, y que hoy siguen en un buen manejo. Y tenemos, por ejemplo, acabamos de pasar la protesta de los mineros de Avangares. Y hoy la minería de Avangares, que es una minería artesanal, está en manos de cooperativas. ¿Qué mejor que eso? La pluralidad de la economía debe ser la oportunidad de esta pandemia. Debe ser la gran oportunidad de volver a una Costa Rica de un desarrollo diferenciado, de un desarrollo despluralizado en este caso, y despluralizado no, despolarizado, que nosotros hemos estado queriendo poner. No somos, necesitamos una competencia de mercados justos, y el ambiente pasa por este tema. El ambiente pasa por esto. Necesitamos hoy un mercado mucho más competitivo y ágil para los pequeños y medianos agricultores, donde sus cadenas de valor dejen la intermediación. Debe haber también una conciliación entre el ambiente y la agricultura. Y hablar de una ecoeconomía dentro de esta materia de economía social solidaria es válida. Y vuelvo y retomo, el tema ambiental, las economías verdes, las economías azules deben ser la instrumentalización de la asociatividad empresarial, porque por ahí es donde vamos a ver territorios sostenibles, negocios solidarios y bienestar humano.
Esas son 3 características de la economía social solidaria. Y en las 3, la transversalidad en materia de inclusión, género, ambiente, niñez, juventud y también adultos, porque también tenemos una base ya de adultos mayores muy fuertes que tienen que integrarse nuevamente, pasa por la economía social solidaria. Gracias, Montserrat. Y aquí escuchamos dos grandes análisis, ¿verdad?, de 2 ámbitos. Ana Rosa, por un lado, de manera muy crítica, ¿verdad?, esa reflexión de que el ambiente no es una mercancía y tenemos que apostar a políticas públicas que cambien esto, ¿verdad? Y Montserrat, captando, sistematizando esta gran idea, la importancia de generar redes entre los diferentes actores, con un equilibrio en esas políticas, de manera que haya un equilibrio también con el uso de los recursos del ambiente en general. Vamos a nuestra última inserción con la cineasta Patricia Velázquez, representante del sector de cultura, que nos va a aportar algunos apuntes sobre el arte costarricense en los últimos años, pero sobre todo sobre las demandas del sector artístico en ruta hacia Costa Rica del Bicentenario. Adelante, compañeros, vamos. El mayor desarrollo de la cultura y las artes en el país se da en los últimos 100 años, sobre todo en los años 60 y los 70, que es cuando se crean un montón de instituciones dedicadas a la cultura y a las artes. Pero en los años 80, como que ese modelo económico y social empieza a cambiar, ¿verdad? Con los programas de ajuste estructural se empieza a repensar el Estado, se empiezan a vender instituciones y empieza esta idea de que el Estado hay que achicarlo, ¿verdad? Un asunto que está hasta la fecha vigente y que está sobre la mesa. Entonces, además de esto, empieza a cambiar la visión con respecto a las artes y la cultura. Se empieza a ver las artes como desde un enfoque meramente económico. Esto que llamamos economía naranja. Entonces se empieza a ver al artista como un emprendedor, como alguien que tiene que saber ciertas herramientas que tienen que ver con mercadeo, con tendencias de mercado, y que su producción tiene que estar relacionada estrechamente con lo económico, ¿verdad? Entonces ahí tenemos como 2 problemas que para mí son fundamentales. Digamos que uno es que empezamos a homogeneizar toda la creación artística, ¿verdad? La creación artística nacional tiene que empezar a convertirse como en una copia de algo que creemos que es exitoso en otro lugar. Vamos perdiendo nuestra identidad, vamos dejando de ser quienes somos. El arte deja de ser un instrumento crítico que permite el cambio social, sino que se convierte en algo más de la masa, en algo que además se hace y desaparece instantáneamente, que se crea nada más para ser exhibido, presentado, comprado y ya. Los artistas costarricenses, sin lugar a dudas, se están organizando. En esta coyuntura ha sido más que evidente la ausencia de políticas claras de parte del gobierno para el gremio. Y ahora incluso están pidiendo la renuncia de la ministra de Cultura, ¿verdad? Iniciamos con Ana Rosa. Ana Rosa, ¿qué opina de esa crítica al enfoque economicista del arte? De manera muy puntual, ¿qué reflexiones nos puedes hacer en torno a esta coyuntura? Adelante, Ana Rosa. Bueno, era lo que desde el inicio planteé, y es que como todo nuestro modelo social de bienestar se ha venido convirtiendo en una mercancía. Muchos de sus servicios pasan a ser simplemente de mercado, de competitividad. Y es que lo que la compañera nos está diciendo, vean que lo que ha venido tendiendo este país es a globalizarnos, es decir, que haya solamente una cultura, perder esa diversidad que ha sido una característica de cada uno de los países. Cada país tiene una diversidad. Pues no, la tendencia es cómo vamos a crear solamente una cultura, y una cultura
totalmente comerciable, toda una cultura que va a ser en términos monetarios, y el fondo de esto es quién va a tener acceso a a luchar por su cultura y a fomentar lo de la cultura. Ahí es donde estos modelos, tanto del abordaje de la cultura como el forestal, el indígena, lo que nos están, el mensaje es cómo vamos a estar generando una población muchísimo más empobrecida, con menos posibilidades de una formación integral, de una formación humana, porque no es simplemente formar técnicos y profesionales, es formar personas con una vida propia, y eso es lo que estamos perdiendo, y todo a raíz de ir perdiendo ese valor cultural, esa diversidad, como bien lo señalaba la compañera. Es que en este país tenemos culturas muy ricas y culturas que de por sí ya tienen una riqueza altísima, y que sabemos que otros países están haciendo una lucha por mantener esa diversidad. Yo desde el tecnológico y con grupos indígenas pudimos impulsar un plan de guía turístico indígena tramitado con el ICT, y una de las luchas que dimos en la institución es por qué necesitamos un guía turístico indígena, porque son las personas que van a promover su cultura. Eso es un ejemplo de cómo las poblaciones se pueden organizar y generar valores agregados, pero desgraciadamente fue una iniciativa que no ha tenido el apoyo del gobierno, por lo que decía la compañera, cada vez la intervención, los apoyos estatales se están reduciendo. ¿Por qué? Porque el impulso que hay detrás de las presiones económicas es que cada vez este Estado que hemos tenido históricamente se vaya reduciendo poco a poco. Y vean, este es un ejemplo de otra área que está totalmente amenazada. Gracias, Ana Rosa. Sin lugar a dudas también una reducción en la inversión en el gasto en cultura, ¿verdad? En el acceso y el desarrollo de las oportunidades para que la población acceda a diferentes opciones, que también es parte de esa visión de un desarrollo integral y humanista que merece la población. Montserrat, arte y economía, agua y aceite. En un minuto, ¿cuál es el papel que el Estado y el sector privado el papel del Estado y el sector privado en relación al arte y la cultura? De articular, de generar democracia, participación de los diferentes actores. Te escuchamos. Claro. Requerimos un pacto social, requerimos una nueva dimensión, una nueva participación, donde todas y todos construyamos y pongamos en mesa el interés común y el bienestar de una sociedad. Costa Rica vale la pena rescatarla, Costa Rica vale la pena defenderla, pero defenderla con un propósito y con objetivos claros, que también eso es parte de estas luchas. Decía la participante, un saludo a todas y a todos los que nos han acompañado en esta hora. Sí, el modelo educativo costarricense debe modernizar su manera de educar al estudiante y a la estudiante en materia de cuál es el modelo empresarial que se requiere. Nos enseñan un solo modelo empresarial, no nos enseñan todos los otros modelos que están paralelos a poder generar empresa, las cooperativas, las asociaciones, las fundaciones, donde hoy la característica primordial es la democracia y su base enriquecida con la cadena de valor que genera una empresa asociativa. Eso es lo que debemos empezar a decirle a los muchachos y a las muchachas, y que son empresas muy exitosas, y son empresas que hoy grupos interinstitucionales como en la ONU, en la UNICEF, están reconociéndolos como modelos que deben plantearse en una pospandemia, y donde en su momento fueron los jóvenes costarricenses de 1943 los que salieron de una oficina del Banco Nacional a ir a fomentar a Grecia la primera cooperativa del país, Coopervictoria RL. Entonces, eso, y fueron jóvenes. ¿Por qué perdimos eso? Tenemos que volverlo a rescatar, tenemos que volverlo a traer. Hoy tenemos un llamado patriótico a poder todos y todas volver
a ver a Costa Rica y volver a defenderla. Hay un tema y estamos con el tema de los no más impuestos. Tenemos que entender ese discurso y tenemos que entender que si en efecto la base empresarial de este país, que ha capitalizado durante muchísimos años, podría aportar impuestos, porque si hablamos de ingresos, solo los impuestos son los que sostienen los ingresos en estos momentos, pero bueno, que paguen en estos momentos los que más tienen, que no se le cargue más al trabajador, a la trabajadora. Esos son temas de análisis. La reformulación de un Estado competitivo, claro que se requiere reformularlo. Volvemos a lo mismo, hace 30 años se cambió el modelo de desarrollo, pero no se generó una innovación en materia de Estado. Debemos hacer un Estado como se tenía, un Estado competitivo, un Estado fortalecido, un Estado que hoy pueda brindarnos a todas y a todas los servicios que requerimos. Los programas sociales, no podemos perder los programas sociales. Vuelvo, Costa Rica tiene hoy más de 500,000 personas fuera de bases de empleo. Tenemos el mayor margen en materia de desempleo de este país, un 25%, y tiene rostro de mujer. Más de 268,000 mujeres, en su mayoría jefas de hogar, no tienen hoy la capacidad de poder sostener a sus familias. Entonces, y eso que lo dan en encuesta, habría que ver toda aquella base informal que pre-pandemia se hablaba, cómo traerla. ¿Quién puede traer esa base informal? Las empresas de economía social y solidaria. Veámoslo como una opción. Hoy estamos desde la Cámara apoyando una cooperativa de mujeres taxistas, Olman, donde tenemos más de 50 mujeres que están inscritas en el CTP, que tienen su taxi rojo y que cumplen con todo en materia de cargas, con su placa al día de más, y ahí están, dentro de la formalidad, porque ese es otro tema, también tenemos que hablar de formalidad. Si vamos a hablar de acceso a recursos y demás, con las propuestas del FMI, nosotros podríamos decir que en efecto, como lo han dicho todos los sectores, no son propuestas que puedan validarse dentro de los diferentes bloques y tanto empresarial como del colectivo, deben analizarse, pero deben analizarse con propuestas y acuerdos. Gracias, Montserrat, que nos hace un recuento de muy buenas propuestas, de alternativas y sobre todo, bueno, retomo dos aspectos de los que menciona, la idea de avanzar hacia un gran diálogo nacional, a una discusión amplia y representativa de todos los sectores, eso es esencial, y la idea de la educación, tenemos que replantearnos una educación que esté en función de atender no solo las demandas actuales, sino los desafíos que nos va a generar la pandemia, ¿verdad? Y tenemos que pensar en ese futuro de país. Escuchamos a Ana Rosa, en relación a las preguntas, los cuestionamientos que se hicieron en red y un mensaje final, una propuesta final que nos puedas hacer. La escuchamos, adelante. Gracias y muchísimas gracias a todas las personas que han participado, que nos han estado escuchando en este programa y voy a retomar dos. Una con respecto a cómo logramos el equilibrio. El gobierno en estos momentos tiene el insumo. Recordemos que hace poquito pasamos un proceso de diálogo. Ahí participamos una gran cantidad de organizaciones, entre esas la que yo represento, que es Mujeres en Acción, y también el grupo de economistas pluralistas, y planteamos propuestas para salir adelante sin un Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo salimos adelante con nuestra capacidad sin generar mayor endeudamiento? Y se han hecho los señalamientos. Ahí hubieron propuestas al gobierno. Entonces esperábamos que todas esas propuestas, que no solamente las presentamos, sino que además fuimos a defenderlas con espacios delante de los diferentes representantes del gobierno, y nos llevamos la sorpresa de esta propuesta. Entonces, en estos momentos, el gobierno tiene la gran tarea de llamar a todas las organizaciones que hemos planteado propuestas. Ese es el equilibrio que tenemos que luchar. Es decir, demandar que somos diferentes sectores en este país, y todos los sectores deben de ser no solamente escuchados, que fue lo que nos ha pasado, sino que realmente se considere la viabilidad de las diferentes propuestas.
¿Cuál es esa estrategia? Yo quiero centrarme aquí en un planteamiento que hemos hecho las mujeres en acción, que se fundamenta en que ante todo y en estos momentos, por la pandemia y por la condición de vida de toda la población, tenemos que fortalecer el Estado. Debilitarlo significaría que eso puede conllevarnos a una mayor cantidad de muertes. Pero tenemos que reconocer algo que es fundamental. En estos momentos, como bien lo dijo Montserrat, uno de los efectos que ya venían, que no es que surge ahora en la pandemia, es un alto nivel de desempleo, y principalmente en las mujeres, pero yo quiero llamar la atención en un punto, y es que ya el desempleo se venía en un sector importantísimo de ahora constituida por más de 1 millón de mujeres que están sosteniendo el cuidado. Un cuidado que no puede ser alejado y no puede ser un aspecto de menor importancia. En estos momentos, hablar de salud, de la protección de salud, no es solamente los hospitales y la atención que estamos dando, también es el cuidado dentro de nuestros hogares. Y en estos momentos es las mujeres las que hemos venido históricamente y las que ahora estamos asumiendo ese cuidado. Y ese cuidado tiene un valor, ese cuidado tiene que respetarse y reconocerse. Y en ese sentido, cuando reconocemos que hay trabajos, no solamente remunerados, sino trabajos invisibilizados, de mujeres cuidando a las familias, mujeres cuidando la zona rural, los productos rurales, la sostenibilidad alimentaria. Es decir, estamos hablando de que seguimos hablando de focalizarnos, y es la propuesta del gobierno, por ejemplo, en cobrar todas las transacciones. Eso no puede ser. No puede ser, porque ahí estamos generando acciones totalmente regresivas y que van a afectar aún más las poblaciones que están más vulnerabilizadas. Por eso, efectivamente, como bien nos señaló Montserrat, una de nuestras propuestas más contundentes es que en estos momentos quien debe, y el único impuesto que debe de existir, es a los grandes capitales en forma solidaria y única vez, y no a sus rentas netas que han sido de cero, como lo hemos visto, sino de sus rentas brutas. Ahí, y sí, claro, Mujeres en Acción planteamos impuesto, una tasa a lo que son las transacciones, pero jamás a los salarios, jamás a los cajeros al sacar tarjeta de crédito. Y lo que estamos hablando es grandes transacciones que pueden estar generando un ingreso, pero no esta propuesta gubernamental que va a afectar aún más la ciudadanía, y principalmente los quintiles de mayor vulnerabilidad en estos momentos, que están ante la muerte. Entonces, nuestra propuesta es un llamado, no solamente al gobierno, de que lea bien las propuestas, sino también a la ciudadanía en general. Sigamos fortaleciendo nuestras organizaciones. Eso es vital. El movimiento social solamente puede mantenerse y fortalecerse si seguimos agrupados, seguimos conciliando con otros grupos, aquellas mínimas coincidencias que podemos tener. Claro que tenemos diferencias, pero acá estamos defendiendo algo vital, y es algo histórico que tenemos que seguir protegiendo, y es un estado de bienestar. Muchísimas gracias. Gracias, Ana Rosa. Igual agradecer a Montserrat la participación de ambas, los aportes, las reflexiones, los cuestionamientos, y sobre todo esa idea de construir alternativas de manera colectiva, dialogando, porque es la ruta para fortalecer la democracia, y la democracia que represente a todos los sectores y a todos los actores, apostando a la justicia social, a una economía que sea inclusiva y a una distribución de la riqueza para todos los actores sociales. En esa Costa Rica del Bicentenario que se aproxima, defender esas grandes conquistas históricas
defender esas grandes conquistas históricas, pero también todas las contradicciones que fueron evidenciadas con la pandemia, que estaban presentes en nuestro país. Y la toma de decisiones sobre el futuro de Costa Rica y en la proximidad de los 200 años de independencia, nos tiene que llamar a tomar decisiones, pero decisiones que representen a todos los sectores sociales y populares. Agradecido con la participación de ambas, la visión de Contacto UNED, tener diferentes voces, colocarlas en diálogo y que esas propuestas también sean escuchadas. Recuerden que el programa de Contacto UNED lo pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube y en videoconferencias. Vamos a nuestro último cierre ya, con el bloque de cierre, perdón, y la parte final del programa. Perdón. Recordar a las personas que participaron a través del canal de YouTube, los que han seguido el programa, que ganaron, fueron electas con los 2 libros que tenemos presentes en nuestro set. La primera es Marta Calero Hurtado y la segunda María Cecilia Arias. Ambas se les va a hacer llegar el texto. Recordarles que nuestro próximo programa, el 21 de octubre, vamos a estar discutiendo sobre los desafíos en el campo de la educación y vamos a tener presente a la decana de la Facultad de Educación de la UNED y a la señora ministra de Educación. Seguimos en contacto, seguimos en reflexión desde la Universidad Estatal a Distancia, del programa de videoconferencias, Contacto UNED, generando debate, reflexión, análisis y sobre todo propuestas de cambio que tanto requiere nuestro contexto social. Adelante.